Nos situamos en el Parque del Retiro, en Madrid, en la capital de España. Una de sus arterias más transitadas, el Paseo Fernán Núñez, conocido como Paseo de Coches, se puede recorrer ahora una exposición al aire libre que convierte este tramo del parque en una galería histórica de Madrid. Se llama la exposición Madrid, Memoria Visual de la Transición 1976-1979 y la forman 48 fotografías en gran formato de 2 metros por 2 que nos muestran cómo era la ciudad en los años en los que España despertaba a la democracia. Saludamos a su comisario, José María Uría. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, José María. Buenos días, Lola. Encantado de estar aquí. Es un placer. Y a los dos fotógrafos que son los protagonistas. Bueno, los protagonistas es a España que cambia, pero ellos son los autores de esas fotografías. Manuel Durán Blázquez, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y Juan Miguel Sánchez Vigil, también un placer tenerte aquí en la casa. Igualmente, muchísimas gracias. En la casa de la radio. Empezamos por ti, José María Uría. Este archivo fotográfico nace para el coleccionable Madrid de Espasa Calpe, que se publicó a partir de 1978. Cuéntanos cómo surge la exposición y cómo has hecho esta selección de fotografías. Permíteme que también, antes de comenzar, que reconozca también la labor es un comisariado tripartito junto a los profesores Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, este maravilloso fondo fotográfico que permanecía oculto en los archivos personales de Juan Miguel Sánchez Vigil y Manuel Durán llega a nosotros a través de una propuesta que nos hizo uno de los propios autores, Juan Miguel, al finalizar el festival anterior y ante la perspectiva de que este año se cumplía este 50 aniversario, ¿no? Tan importante. Cuando ellos nos presentaron esta propuesta, inicialmente pensaban en una sala y nosotros vimos rápidamente que esto tenía que estar en la calle, que esto se tenía que conocer y sobre todo darle ese gran formato que permitiera ese viaje al pasado, nunca con nostalgia, sino para que sepamos de dónde venimos, que es algo que hoy desgraciadamente se está olvidando. Bueno, esta obra enciclopédica de la ciudad de Madrid la presentaba Espasa Calpe mientras las Cortes Constituyentes ultimaban la Constitución. Era un clima de apertura democrática. El proyecto nace en este momento político clave, la transición hacia la democracia. ¿Vosotros sentíais como fotógrafos que estabais documentando algo histórico o simplemente fotografiabais lo que veíais, la vida cotidiana de la gente? Bueno, teníamos que fotografiar sobre todo en función de como primera opción lo que nos pedía cada uno de los autores de los 100 fascículos que conformaban la obra. Entonces, unos autores te daban el texto, nosotros leíamos el texto y veíamos las opciones de fotografiar. Otros te daban una relación de fotos imprescindibles que teníamos que hacer. Otras no se podían hacer, había que recurrir pues a agencias, a fondos fotográficos para recuperar fotografías más antiguas aún de Madrid. Y otras, los mismos autores, algún que otro autor vino con nosotros a distintos barrios para indicarnos qué fotos eran las que iban mejor para su idea, su expresión, lo que había escrito sobre ese fascículo, porque había sociólogos, había geógrafos, había historiadores, es decir, y cada uno de ellos daba un enfoque distinto a ese barrio concreto, y nosotros no estábamos a su disposición. Pero qué maravilla poder hacer eso, porque además de las indicaciones de esos fotógrafos, nosotros tirábamos también cualquier cosa, es decir, a lo que se movía. Entonces, por eso hemos conformado un fondo fotográfico ahora pues cercano a las 2000 fotografías que ahí están. Vamos a detenernos en algunas fotografías, en algunas imágenes, porque está distribuida por distritos, ¿no? Que se puede ver como la diferencia también. A mí me parece, la verdad, todas un poco iguales. Yo que no he vivido esa época, pienso que no había unos barrios más avanzados que otros. No sé si esto es así o no, porque vemos Chamartín sin asfaltar, las afueras, Tetuán, todo como un poco con casitas pequeñas, ¿no? No bloques de edificios como vemos ahora. No sé si hay alguna foto que vosotros recordéis un momento más especial al tomarla.
En general, todas las fotografías sí tienen esa línea que dices, es unívoco. La ciudad de Madrid, entonces, es la capital de España, ¿no? Podría ser Barcelona, podría ser Bilbao, Valencia, una de las grandes capitales. Toda la visión general de la periferia es igual, exactamente igual. ¿Por qué? Por el tipo de vida, no solamente por el urbanismo, sino por los tipos, por las costumbres. Y luego, si tenemos que elegir una fotografía, yo elegiría las fotografías de la zona de Vallecas y del Pozo. Hay los comentarios generales que se hacen sobre la exposición son sorprendentes, porque cuando aparecen los niños que se están bañando en un barreño en la puerta de una casa con la ropa tendida, que era la vida cotidiana en toda la periferia de Madrid, los comentarios que se hacen sobre estas fotos es que parece la vida de un pueblo de las afueras, ¿no? Era la vida real en ese Madrid. Tenemos que tener en cuenta que han pasado medio siglo, han pasado 50 años. En esos 50 años la transformación ha sido absoluta. Pero la referencia es que al hacer el análisis de las fotografías, para mí lo más importante es que además de que estábamos captando lo cotidiano, estábamos mostrando cómo era la España en ese momento y lo que habíamos heredado del franquismo. Algo que sí también queremos transmitir. José María Uría, en esta celebración o recordatorio de esos 50 años, ¿no?, de cambio, ¿qué ha supuesto para ti elegir unas fotografías, en este caso para esta exposición y no otras, en este contexto histórico que estamos viviendo ahora? Pues el poder ofrecer a los más jóvenes hoy en día esa visión de la realidad olvidada y que de determinados sectores extremistas están tratando de borrar, ¿no? Y de crear esa nostalgia, ¿no?, de Juan Miguel, bueno, y yo creo que debería contarlo él, nos habla también de cómo hay ese bulo muy extendido de que las casas con Franco se regalaban, ¿no? Y es una cosa que se produce en el periodo ese de la transición y antes, ¿no? Y que es algo que es una burda mentira, ¿no? Juan Miguel. Pues gracias, porque yo he hecho la visita de la exposición con mi madre, que tiene 91 años, que efectivamente nosotros nacimos en Vallecas, en la zona de Entrevías, y luego tuvimos vivienda en San Blas. Cuando hacen la entrega de las viviendas, en general se tiene la sensación de que ese reparto de casas era gratuito. Bueno, pues no, aproximadamente un 40%, 50% del sueldo de mi padre entonces se destinaba a pagar la vivienda que efectivamente te habían concedido. La obra sindical del hogar concedía viviendas, pero había que pagarlas, y había que pagarlas con un esfuerzo extraordinario, de manera que cuando mi padre cobraba, mi madre hacía el apartado del dinero, lo primero para pagar la vivienda y después para sobrevivir en casa en estas viviendas que ahora, cuando hacemos el análisis, han tenido que ser reparadas, reconstruidas, porque se hacían con carácter social, pero evidentemente con unas condiciones muy, muy básicas para que se pudiera vivir. De hecho, en una de las fotografías se ve estas reivindicaciones ya de la vivienda que pone inquilinos no más del 10% de tu salario, ¿no? Sí, es muy curioso esto, porque ahora ya sabéis que se habla del 30%, pero fíjate del 40% incluso. Y del 40% incluso, y en aquel momento están en las pintadas, tenemos una colección de pintadas de cerca de 200 pintadas de reivindicaciones, y se dice en una de las paredes que a ver si con el 10% es posible vivir así. El 10%, estamos hablando con un 30% de diferencia 50 años después. Exactamente. Luego, no sé, ahí a mí me parece el contraste, yo quizá que lo veo desde otro punto de vista generacional, me parece mucho el contraste también de los burros, lo comentábamos antes, en medio de la ciudad, dos burros. A mí esto, Lola, sí, ya veo que te ha impresionado. Me ha impresionado mucho. Porque yo esa siempre España lo he rural visto, en Madrid, ¿no? Exactamente, y además en otra también se ven las ovejas, que fuera del Día de la Transhumancia que tenemos aquí en Madrid, ¿no?, que pasan por la Gran Vía, no vemos animales de campo en la ciudad. Y luego se ven al final pues como unos bloques de piso, ¿no? No sé si es Hortaleza esa parte, o también está como el barrio de Hortaleza así como a medio construir, ¿no? Que no tiene nada que ver con ahora. Ese contraste entre lo rural y la ciudad me ha parecido muy curioso. Sí, es el barrio de Tetuán. Y es que el barrio de Tetuán, que se forma, digamos que casi 100 años antes, con los licenciados de la Guerra de África, la de O'Donnell,
y por eso se llama Tetuán, porque es Tetuán de las Victorias, por la batalla famosa de Tetuán. Y ese barrio es un barrio de traperos y de tratantes de animales que viven con ellos en los patios de sus casas. Está las calles Pinos Alta, Pinos Baja y el Paseo de la Dirección, que existe actualmente y bordea todo el distrito de Tetuán en el límite con el barrio del Pilar. Y ahí hay unas fotos maravillosas que las has podido ver, Uría, en la selección, en el que se ve la referencia, es para ubicarte, es el depósito de la Plaza de Castilla. Hay alguna toma que se ve, bueno, un amanecer con los animales, los perros, el humo de las fogatas o de las chimeneas que hay en la zona. Y bueno, eso existe. Y es que en realidad eso no es el Madrid de la transición, esa no es la España de la transición, es la España de años anteriores, es decir, la España franquista, porque son los 3 o 4 primeros años y en realidad seguimos viviendo igual. Antes, cuando estabais comentando el precio de la vivienda, yo en un poblado dirigido también en la zona, en el distrito de Foncarral, eran viviendas también que a mis padres se las otorgaron, pero había que pagarlas todos los meses. Y recuerdo, y eso me he dado cuenta muchos años después, que es como si la zona, todo ese poblado estuviera dirigido y controlado por un comisario político. Me acuerdo del nombre, el señor Serrano se llamaba, y nos vigilaba que se pagaran mensualmente o semanalmente, no sé cómo lo pagaban mis padres, pero una cuota había que pagar, y este comisario, pongámosles comillas o no, político, se llamaba Serrano y venía por casa, lo recuerdo perfectamente. Entonces eso no era España de la transición, eso no era transición todavía, era la España anterior, que es en la que vivimos nuestra infancia. Por eso cuando hemos salido a tuvimos esta oportunidad de hacer estas fotografías, pues con 18, con 20 años, ojalá hubiéramos tenido 35, que ya sabíamos mucho más y hubiéramos fotografiado una España todavía mucho más completa y mucha más informativa con respecto a lo que se puede enseñar ahora. Esta propuesta, José María Uría, ¿cómo encaja en el Festival Robert Capa? Estuvo aquí. Bueno, pues el Festival Robert Capa está vertebrado en 3 ejes que nacen de la plataforma Salva Peirón Celidiez, que defendió ese mítico edificio de la periferia que fotografió Robert Capa, y está muy vinculado a la memoria. Esos 3 ejes son la memoria obrera, la igualdad social y la paz y la memoria, ¿no? Entonces, esta exposición en concreto reúne esos 3 ejes en todo su discurso, ¿no? En esas imágenes nos habla de esa memoria que estamos perdiendo, de esos estertores del franquismo, ¿no? De ese Madrid que empezaba a desaparecer y de ese otro Madrid que despertaba con ilusión y que quería una democracia plena. Nos habla de esos barrios de la periferia construidos con el sufrimiento de esa población obrera explotada por la dictadura, y nos habla también de la defensa de la igualdad social, ¿no? Bueno, Juan Miguel, y también para ti, Manuel, empezamos por ti. Juan Miguel, cuéntanos qué esperas de esta exposición que puede verse ahora en el Retiro de Madrid, en la capital de España. Yo realmente, cuando he recuperado las imágenes, lo que pretendía era transmitir lo que yo había vivido, lo personal, y desde lo personal que llegara a lo social, a lo general, a lo global. Para mí es muy importante que cuando se haga la visión de las imágenes, al menos se reflexione sobre cómo se vivía, sobre qué tipo de sociedad teníamos en ese momento. Nosotros hicimos ese reportaje con 20 años y teníamos plena conciencia, porque en ese momento estudiábamos los dos, uno estudiaba pedagogía, el otro estudiaba ciencias de la información, y teníamos plena conciencia social de lo que estábamos haciendo en esa representación. Y en tu caso, Manuel, brevemente. Pues mira, se nos acaba el tiempo, por eso te digo. Ya, sí. No, pues yo me remitiría a cualquiera de las fotografías que están mostradas allí. Hace, pues, otro amigo que nos visitó, que visitó la exposición este fin de semana, me llamó para hablarme de qué sorpresa, me he encontrado con un coche de la
Autoescuela Llorente, dice, pero no sé dónde es, no lo identifico. Es un patio del cuartel de Conde Duque, del cuartel de caballería Conde Duque, antes de su restauración. Eso indica mucho de que ahora mismo es absolutamente irreconocible. Bueno, pues una exposición que invitamos a todos a recorrer, a visitar esa España de hace 50 años y también a hacer comparación y ver en qué hemos cambiado, qué hemos avanzado y sobre qué tenemos que reflexionar, ¿no?, en estos momentos. Está en el Parque de Retiro hasta mediados de febrero de 2026. Manuel Durán Blázquez, Juan Miguel Sánchez Vigil y José María Uría, ha sido un placer teneros aquí en Cultura con Ñ. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias.